Vamos a plantear entonces cómo determinar balances de energía en procesos con reacción química. En este caso, ya sea en sistemas abiertos o cerrados, la existencia de una reacción química influye en el balance de masa. Ahora vamos a considerar, además de corrientes de entrada y de salida, vamos a considerar el grado de avance de la reacción. Entonces, en masa, vamos a considerar el grado de avance. Y el balance de energía considera además el cambio de entalpía de la reacción. Es decir, cuánto calor absorbe la reacción o cuánto calor libera una reacción química para llevarse a cabo. Tenemos metodologías para poder calcular el calor de reacción utilizando entalpías de formación que se reportan en tablas. Bueno, a grandes rasgos vamos a recordar cómo se determina el calor de una reacción. Esto probablemente ya lo revisaron en la materia de termodinámica 1. Vamos a definir el cálculo de calor de reacción a partir de entalpía de formación. Se le llama así porque es una cantidad de energía que se libera cuando se forma un mol de una sustancia química. Y bueno, la reacción de formación se define así. Es la reacción que produce exactamente un mol de sustancia a partir de los elementos puros que lo conforman en su forma más estable. Por ejemplo, el calor de formación del propano gaseoso se calcula a partir de la reacción de formación del propano. La reacción se escribe así. Primero escribimos el mol de producto, que sería de propano, y se hacen reaccionar los elementos puros en su estado más estable. El carbono tiene como forma más estable el carbono grafito o carbono sólido, y el hidrógeno tiene como forma más estable el hidrógeno en estado bimolecular, H2. Balanceamos la reacción y esa va a ser la correspondiente reacción de formación del propano. En la tabla que hemos venido manejando, en la tabla de Felder, la B1, reporta datos de cambio de entalpía estándar de formación si esta reacción ocurriera a 25 grados centígrados. Si usan otros libros, yo he utilizado las tablas del libro de Smith también. La tabla C4 del libro de Smith proporciona datos de entalpía de formación. Entonces podemos usar C4 del libro de termodinámica de Smith o la tabla B1 del libro de Felder de procesos químicos. Bueno, si yo quisiera saber cuánta energía se libera de esta reacción si se lleva a cabo a 25 grados centígrados, puedo consultar cualquiera de estas dos tablas y leer el valor. Los valores se reportan en energía por unidad de mol, siempre joules por mol en el sistema internacional, o también kilojoules por mol. Si, por ejemplo, aquí tengo abierta la tabla B1. La tabla B1, como les comento, reporta datos de entalpía de formación. Aquí a la derecha, la última columna reporta delta H de formación en kilojoules por mol. No confundan esta F con fusión. El cambio de entalpía de fusión se representa con M. Fusión en inglés es melt o melting. Y bueno, para estar seguros pueden observar el pie de esta tabla. El pie de la tabla B1 reporta la nomenclatura que utiliza. Bueno, voy a ir hasta el final. Y aquí está su nomenclatura.
Se reporta calor de combustión, se reporta calor de formación. El que dice H es calor de formación estándar, si la reacción se lleva a cabo a 25 grados centígrados y una atmósfera. Es la columna que les estaba mostrando, H, esta de aquí. Entonces, bueno, si quieren saber cuánta energía se libera cuando esa cantidad de sustancia se forma, basta con encontrar el compuesto y cruzar la información con esta columna. Entalpía de formación en kilojoules por mol. La idea sería buscar aquí a la izquierda el compuesto. Viene por orden alfabético, voy a buscar propano. HNO, pentano, propano. Este es el propano, la fórmula se reporta aquí. Y bueno, tenemos las mismas propiedades que ya analizamos, como peso molecular, como temperatura normal de ebullición. A mí me interesa la columna H, que es la penúltima. ¿Cómo se puede buscar? Bueno, está en la hoja 6. Y depende del estado de agregación en el cual se forma. Si es líquido, libera esta cantidad de kilojoules por mol. Si es gas, libera esta cantidad de kilojoules por mol. Por ejemplo, si tomo el dato de gas, menos 103.8, es la cantidad de energía que se libera cuando se forma un mol de propano. Está en kilojoules por mol. Bueno, yo puedo utilizar este valor de cambios de entalpías de formación para calcular el cambio de entalpía de cualquier reacción química donde participe el propano. Aquí abajo, como otro ejemplo, se escribió la reacción de formación de agua líquida. Se escribe agua líquida. Los elementos puros en su forma más estable son hidrógeno bimolecular H2, oxígeno O2 y se balancea. Este cálculo me sirve para determinar también el calor de cualquier reacción química donde participe el agua. A su vez sabemos que, bueno, ese dato que se reporta en la tabla, que se reporta en kilojoules por mol o joules por mol, depende de la estequiometría. En el caso anterior, cada mol que se forma de propano por esa reacción química libera 103.8 kilojoules de energía. Digo libera porque el valor negativo indica que la reacción es exotérmica. Bueno, este es otro ejemplo de una reacción de formación de ácido acético. Este dato lo tomé de la tabla C1 del libro de Smith. Cada vez que un mol de ácido acético se forma a partir de los compuestos puros en su estado más estable, se libera esta cantidad de energía. Aquí la reacción de formación se escribió con carbono sólido, más hidrógeno, más oxígeno, produce ácido acético, CH3COOH. Aquí ya está balanceada, se balanceó el hidrógeno y el carbono. Esta cantidad de energía se libera cada vez que se produce un mol de esta sustancia. De modo tal que si yo multiplico por un factor la estequiometría, la cantidad de calor liberado o la entalpía de reacción también se va a ver afectada por ese factor. Aquí de verde está el doble de la reacción anterior, 2 moles de carbono por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4 de hidrógeno. Afectamos por 2 toda la estequiometría, por lo que la cantidad de calor liberado de formación va a ser el doble. Entonces cada vez que utilicen un factor, ese mismo factor afecta la cantidad de calor de reacción. De igual forma, si la reacción se invierte, digamos que ahora es una reacción de descomposición, ácido acético produjera oxígeno, hidrógeno y carbono, el signo de la entalpía de formación se multiplica por -1. Si para formarse libera esta cantidad de calor, al contrario, para descomponerse debe de absorber esa misma cantidad de calor. Les digo eso porque usualmente en los balances de energía
la reacción no ocurre al 100%. Recordamos que con el balance de masa yo puedo determinar el grado de avance de la reacción, y ese grado de avance de la reacción define cuánta cantidad de calor se ha liberado o se ha absorbido. Precisamente esa es la relación con la estequiometría. Si yo quisiera calcular el cambio de entalpía de esta reacción química a cualquier temperatura, bueno, el calor de formación de propano depende de la temperatura. Cualquier reacción química tiene un valor diferente de calor de reacción a una temperatura diferente. Vamos a ver cómo determinarlo a la temperatura T, a cualquier temperatura. Y bueno, la cantidad de calor liberado precisamente se podría determinar con base al grado de avance. Recordemos que el grado de avance de una reacción expresa el cambio de número de moles de esa reacción con respecto al coeficiente estequiométrico para cada una de las especies que reaccionan. Por ejemplo, lo puedo definir con base al carbono, entre coeficiente de carbono, y eso es igual a cambio de número de moles de hidrógeno, entre coeficiente de hidrógeno, y eso es igual a cambio de número de moles de propano, con respecto al coeficiente estequiométrico de propano. Bueno, se toma negativo para reactivos, por ejemplo aquí -3, aquí -4, positivo para productos. De modo tal que si esta reacción química tiene un grado de avance epsilon, la cantidad de calor que libera es ese grado de avance que se mide en moles, multiplicado por la cantidad de calor de la reacción a la temperatura a la cual ocurre. Esto a grandes rasgos es la cantidad de energía que libera una reacción química con grado de avance epsilon. Epsilon se mide en moles, entalpía de reacción se mide en joules por mol. Entonces esto se mide usualmente en joules o en kilojoules. Por notación, vamos a utilizar la misma notación que ya usamos para determinar grado de avance. Para cualquier reacción química como esta, reactivos A1 más A2 produce productos A3 más A4 con su respectivo coeficiente estequiométrico. Vamos a tomar el coeficiente estequiométrico de reactivos negativo porque se consumen y de productos positivo porque se forman. Entonces, para determinar la entalpía de reacción de cualquier reacción química que se lleva a cabo a 25 grados centígrados, aquí lo represento en Kelvin, yo lo puedo hacer utilizando los valores de entalpías de formación a 25 grados centígrados, que son los que reportan todas las tablas. Se usa la temperatura ambiente por convención, y con base a estos valores yo puedo calcular cuánta energía absorbería o liberaría una reacción química que se lleve a cabo a 25 grados centígrados. Y bueno, esta yo la puedo escalar a otra temperatura o utilizarla para calcular un balance de energía. El cambio de entalpía de una reacción a 25 grados centígrados va a ser la sumatoria del coeficiente estequiométrico de cada componente por el cambio de entalpía de formación de cada componente a 25 grados centígrados, que son 298.15 Kelvin. Este es el que yo leo de tabla y el coeficiente lo tomo de la reacción química balanceada. Okay. Esto para calcular el cambio de entalpía a 25 grados centígrados. Si lo quieren escalar a cualquier otra temperatura, el cálculo del calor de reacción se hace de esta manera. Calculamos primero el cálculo de entalpía de reacción si la reacción química se lleva a 25 grados centígrados. Y esto lo escalamos desde 25 grados centígrados en Kelvin, o depende de los valores de Cp, hasta la temperatura T a la cual se lleva la reacción química.
Para este segundo término hay que determinar un delta Cp de la mezcla reaccionante. Si yo requiriera saber cuánto calor se lleva, si la reacción ocurre a la temperatura T. Por ejemplo, yo tengo una reacción A produce B a la temperatura T. Tendría que calcular primero cuánta energía libera esta reacción química. Si se lleva a cabo a 25 grados centígrados y escalarlo para obtener el delta H de la reacción. Aquí el llamado delta Cp se escala para todos los componentes de la mezcla. Ese llamado delta Cp es de la mezcla reaccionante. Hay que determinar el Cp de cada componente. Y el delta Cp básicamente va a ser la sumatoria sobre I del producto del coeficiente estequiométrico de cada componente por el polinomio de Cp de cada componente. Ahora sí vamos a ver cómo se relaciona este cálculo de calor de reacción para plantear balances de masa y energía simultáneos en procesos reactivos. Vamos a ver los pasos que hay que seguir. A grandes rasgos, los pasos que se siguen son muy similares a los de balance de energía sin reacción, pero vamos a incluir grado de avance y vamos a incluir cambio de energía de reacción. Bueno, ¿cómo comienza un problema de balance de masa y energía? Lo primero que debemos hacer es determinar todas las velocidades de flujo, es decir, determinar todos los flujos másicos o molares, dependiendo de las unidades del sistema que vamos a analizar. Usualmente los sistemas de balance de energía con reacción suelen ser sistemas abiertos. Aquí vamos a analizar solamente sistemas abiertos. Cuando vean la materia de reactores, van a analizar procesos por lotes o batch. Bueno, lo primero que hay que hacer es determinar las velocidades de flujo, resolver todos los balances de masa. En el caso que no se puedan resolver, hay que dejar planteadas las variables y buscar resolver de manera simultánea con el balance de energía. Posteriormente, aquí debe ser 2. Habiendo resuelto el balance de masa, podemos determinar el grado de avance. Usualmente el paso 1 y 2 son simultáneos, porque yo puedo plantear balances con reacción, utilizando grado de avance, utilizando balances moleculares o balances atómicos. Entonces el segundo paso sería determinar el grado de avance en la reacción. Con esto determinar el consumo o generación de todas las especies. Por definición, como vimos anteriormente, el grado de avance se calcula con esta ecuación de aquí abajo. Si selecciono un reactivo o producto A, el grado de avance lo calculo como el número de moles de ese reactivo o producto a la salida, menos su número de moles a la entrada, entre su coeficiente estequiométrico. O bien, como lo vimos, el número de moles que reaccionó o que se formó entre el coeficiente estequiométrico. Eso me da un grado de avance en unidades de moles que me sirve para saber cuántos moles reaccionan y cuánta energía liberaría la reacción. Ese sería el segundo paso. Bueno, el siguiente paso, ya habiendo resuelto el balance de masa y determinado el grado de avance, hay que escribir el balance de energía. El balance de energía usualmente se determina dependiendo si el sistema es cerrado o abierto. En la siguiente diapositiva les muestro el balance de energía. En sistemas abiertos vamos a usar cambio de entalpía y en ese cambio de entalpía vamos a incluir el cambio de entalpía de la reacción. Entonces el balance no cambia. Si tuvieran que resolver un sistema cerrado, bueno, hay que determinar el cambio de energía interna de la reacción a partir del cambio de entalpía de la reacción.
A partir de aquí la resolución se realiza muy similar. Vamos a construir una tabla de entalpías específicas, eligiendo un estado de referencia. Un estado de referencia que me va a permitir determinar las entalpías específicas por componente a las entradas y a las salidas. Aquí se recomienda usar como estado de referencia 25 grados centígrados y una atmósfera para las especies en los estados de agregación a los cuales se encuentran en cada corriente. Esto porque yo tengo la tabla de entalpías de formación a estas condiciones. Y es más fácil plantear una ruta hipotética a estas condiciones. Así yo no tengo que escalar el calor de reacción. Bueno, construimos la tabla de propiedades, incluyendo flujos másicos. Posteriormente determinamos los cambios de entalpía de cada corriente, el calor de reacción y resolvemos el balance de energía. A grandes rasgos esos son los pasos que hay que seguir para el planteamiento de balances de masa y energía con reacción. Para el planteamiento de las cantidades de calor, a grandes rasgos el balance de energía lo vamos a tener muy similar. Para un sistema abierto el balance de energía es, la cantidad de calor transferido más la potencia del sistema es igual al cambio de entalpía, más el cambio de energía cinética por unidad de tiempo, más el cambio de energía potencial por unidad de tiempo. Esto si el sistema es abierto. Si el sistema es cerrado, cambiamos entalpía por delta U, o cambio de energía interna. Sería, cantidad de calor. En un sistema cerrado es calor más trabajo, igual a cambio de energía interna, más cambio de energía cinética, más cambio de energía potencial. Nosotros nos vamos a centrar en sistemas abiertos, que son los más comunes para los procesos químicos. Y lo que cambia con respecto al sistema donde no existe reacción es cómo voy a calcular el cambio de entalpía. En el cambio de entalpía, en el sistema sin reacción, restábamos la entalpía de las corrientes de salida menos la entalpía de las corrientes de entrada. Ahora en este término vamos a considerar el cambio de entalpía de la reacción, específicamente. Así se calcula delta H. Si es una reacción única, el cambio de entalpía del sistema, que usualmente es en un reactor o en un bioreactor, va a ser el cambio de entalpía por reacción, que es este primer término, el grado de avance por el cambio de entalpía de la reacción a la temperatura a la cual ocurre, más el producto de flujos molares de salida por entalpías de salida, menos el producto de flujos molares de entrada por entalpía de entrada, si es una reacción única. Si son reacciones múltiples, en el término de reacción, vamos a agregar todos los grados de avance. Este es el término de reacción. Epsilon J va a representar el grado de avance de cada reacción. Cada reacción tiene una epsilon, un grado de avance independiente y un cambio de entalpía de reacción independiente. Una forma fácil de determinar el cambio de entalpía de la reacción es mediante una ruta hipotética. Sí. La ruta hipotética se basa en el cálculo del cambio de entalpía total. El cambio de entalpía total es el que se lleva a cabo en el equipo donde se lleva la reacción, en el reactor o en un bioreactor. A grandes rasgos, esta ruta representa el cambio de reactivos a la temperatura de entrada hasta productos a la temperatura de salida. Este delta H es el del balance de energía y ya considera el cambio de energía de reactivos y productos para llevarlos desde la temperatura de entrada a la temperatura de salida. La ruta es la siguiente. Los reactivos entran a cualquier temperatura T de entrada. Yo requiero saber cuál es el cambio de entalpía para que estos reactivos se conviertan a productos a la nueva temperatura de salida.
está involucrada la reacción química. Reactivos producen productos, por lo que yo tendría que calcular el cambio de entalpía de esa reacción. Con tablas es muy fácil determinar el cambio de entalpía a 25 grados centígrados. Por eso es que se plantea esta ruta. Llevar los reactivos de la temperatura de entrada hasta 25 grados centígrados. Luego estos reactivos transformarlos a productos a 25 grados centígrados. Aquí es donde está el cambio de entalpía de reacción a 25 grados centígrados. Y luego llevar esos productos de 25 a la temperatura de salida. Ese cálculo está planteado en estas dos ecuaciones de acá abajo. Aquí yo tengo un cambio de entalpía de reactivos. Y aquí yo tengo un cambio de entalpía de productos. Noten que para llegar de T a 25, la temperatura final es 25 menos T. Por eso es que los reactivos aquí se encuentran restando. Y para llevar productos hasta T, la temperatura final es T. El delta T sería T de salida menos 25. Y en reactivos el delta T es 25 menos temperatura de entrada. Por eso es que para reactivos aquí viene el signo negativo. Para productos aquí el signo positivo. Entonces, con este método que se llama método del calor de reacción, es fácil determinar el cambio de entalpía total. Hacemos el mismo procedimiento de rutas hipotéticas para determinar entalpías específicas de corrientes de entrada y salida, y a eso le sumamos el cambio de entalpía de la reacción, que me va a servir para resolver el balance. Eso sería el cambio de entalpía, y usualmente yo voy a calcular calor. Se puede utilizar para calcular potencia si es, por ejemplo, una turbina, en donde exista potencia en lugar de cambio o transferencia de calor. Aquí la clave es determinar el cambio de entalpía de reactivos hasta productos.